Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Gloria Pereira y en nombre de todo el equipo de IASA les doy la bienvenida a este nuevo encuentro del sexto ciclo de charlas abiertas. En IASA somos un equipo interdisciplinario que trabaja en la visibilización, la prevención y el abordaje de las agresiones sexuales en las infancias y adolescencias a través de la formación y el acompañamiento a profesionales. Nuestro objetivo es generar conciencia sobre esta problemática, romper el silencio y fortalecer las intervenciones desde una mirada integral y respetuosa de los derechos de las víctimas. Estas charlas se realizan los últimos sábados de cada mes y hoy nos convoca el tema Litigar con perspectiva de género y debido proceso. Y tenemos el honor de contar con la participación de Gabriel Roldán, a quien le expresamos nuestro agradecimiento y por brindarnos todo su conocimiento y su tiempo. Gabriel es abogado egresado de la Universidad de Morón, especializado en Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, con una diplomatura en litigación penal en la Universidad Católica de Salta y otra diplomatura en la magistratura bonaerense en la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales. Bueno, les contamos que esta charla después va a ser subida a nuestro canal de YouTube, que los invitamos a suscribirse para acceder a todas las charlas previas y contenidos que tenemos. En el chat van a encontrar nuestras redes, la web institucional y después el link para solicitar un certificado de asistencia si lo desean. Y también les vamos a dejar nuestro correo por si quieren hacer alguna consulta o algún comentario. Bueno, les pedimos que transiten la charla con el debido respeto y que vayan viendo cuál es el mejor momento para realizar las preguntas, si conviene esperar un poco o ir haciéndolas en el momento. Gabriel. Bueno, buen día, gracias Gloria, gracias a todos los que están conectados. Bueno, la idea, mientras escuchaba la presentación de Gloria, quiero ir, que sonó interesante los títulos, digo, wow, mira que todo lo que ha hecho Gabriel, pero creo que la idea hoy es hablar, por lo menos desde mi punto de vista, de la práctica, de lo que es tenía pensado, sí, tengo unos flyers ahí que voy a compartir para tener una guía de la comparación, pero bueno, lo que me gusta apuntar es, la mayoría entiendo que es del mundo de la psicología, de la licenciatura, así que cuál es el vínculo y la relación que tenemos nosotros abogados, por lo menos penalistas, que es lo que yo me dedico, con los interdisciplinarios que es de la psicología. Porque creo que es fundamental, por lo menos yo tengo un trato muy directo con mi perito de parte, en- y por lo menos y también como otra cosa, yo soy abogado particular, ¿no? Quiere decir que dentro de mi despacho, mi estudio, yo puedo atender a lo que son víctimas, como también imputados. Entonces, esa mirada, siempre lo digo con una charla que es distinto del funcionario público que trabaja en una defensoría o una fiscalía que se ocupa desde una mirada, ¿no? de la acusación o de la defensa, y es como que va transformando un sesgo. Y ese sesgo es lo que también siento que en la justicia está fallando últimamente, ¿no? Cuando entramos con distintas formas, pericias oficiales o no, que marcan un sesgo. Así que bueno, yo, como decía, voy a compartir pantalla. No tengo problema, ahí Gloria preguntaba el tema de las preguntas, si algo en el momento va para interrumpir o no tengo drama que sea directamente con la voz en alto o que esperar al final. No, no, no. No hay historia. Siempre creo que está bueno que se pueda transformar una comparación o alguien contar una situación y lo vamos creando. Así que bueno, creo que están dadas las pautas. Voy a compartir pantalla. Gabriel, mientras compartís pantalla, lo único que Sí. aclaro sobre las preguntas, nuestra audiencia en general ya lo sabe, pero digo, teniendo en cuenta que esta charla va a quedar subida a YouTube, Ah, y para tener cuidado con, digo, que las preguntas sean preguntas en general o teóricas, o digo, pero sin exponer casos particulares. bien, sí, igual lo mismo voy a hacer yo, porque también voy a contar genialidades de casos, pero no es buena cuestión. Bueno, antes de entrar a compartir las placas, les conté una experiencia de este año.
porque también, obviamente yo desde mi ejercicio profesional siempre estoy más por la defensa. Me ha tocado defender en docentes acusados por abuso sexual, bueno, intrafamiliar, de todo aspecto. Es una temática bastante que aborda una problemática donde el rol de ustedes es bastante fundamental. Podemos entrar después en una crítica o no, desde el punto de vista del debido proceso, cuánta relevancia se le puede dar a un solo informe de perito oficial sin otras pruebas, y esa es la lucha que tenemos a veces cuando buscamos eso, ¿no? Que se le da una importancia, una responsabilidad muy grande tiene la psicología en estos procesos, porque creo que desde la informe de la Cámara GESEL o un informe de psicología va a tomar un rumbo, un destino bastante concreto en la condena o no de una persona, y eso creo que marca ya un punto de partida de responsabilidad extrema, ¿no? En dar un informe, un cierto derecho, porque siempre lo digo, la prueba madre en este tipo de procesos, cuando hablamos de perspectiva de género con la integridad sexual y demás, sin exagerar, creo que un 70%, 75% le damos a la prueba pericial psicológica, el peso que va a tener la acusación. Si el fiscal va a poder continuar o no con su acción penal, va a tener que ver con el informe que haga primariamente tanto el centro de abordaje interdisciplinario, o sea, depende de qué jurisdicción, ya cuando hay víctimas que ya hacen la denuncia y ya directamente por la ley de víctimas empiezan a ser tratadas y demás con ese aspecto. Pero bueno, este año tuve una experiencia que también que me hizo cambiar un poco la mirada, no tan este sesgo que hablaba, ¿no? de la defensa, y tuve dos juicios, dos debates orales al principio de año, en mayo de la mitad de año, donde acompañé a víctimas y justamente fueron dos procesos independientes que después de tanto, para que tengan una idea de lo que tiene que ver con el abordaje y este palabrerío, estas garantías en el aire que a veces se dicen con la ley de víctimas y demás, que después la práctica y la realidad confronta bastante, ¿no? Yo me marco, estoy escribiendo un proyecto que se llama La Utopía del Derecho Penal, ¿no? Una cosa que leemos que es tan lindo, tan perfecto como suena, y después la práctica hay una violencia institucional también, o muchas cuestiones que pasan con este sesgo que se llama machista y demás que dañan y afectan el proceso. ¿En qué voy con esto? Tuvo una causa, esto fue en el año, voy a tratar de resumir muy cortito, el año 2019, antes de la pandemia, que conocí una madre que estaba en la puerta de la fiscalía de ahí de Morón, llorando, digamos, enojada con la justicia, que no avanzaba. Bueno, yo la escuché y me da cuenta que en esa queja, en esa expresión, había verdad, ¿no? No soy perito ni nada, pero como que uno lo presiente, intuye que esta mujer no estaba yendo a hacer lío porque sí. O sea, ahí me presento en la mesa de entrada. Obviamente que no podemos estar los abogados en la mesa de entrada agarrando clientes porque es antiético, pero así la presenté y me espero afuera. Y cuando la encuentro en la puerta, me contaba, he hecho la denuncia, la hija había sido abusada por el abuso intrafamiliar un tío de la familia, y después la misma hija menor de edad tuvo una situación con un colega, con un psicólogo, que no es su función de psicología, pero sí que era un vecino y le empezó a preguntar, o terminó siendo también víctima en el mismo periodo de dos hechos. He hecho la denuncia en el 2017. El 2017 había tenido la pericia, ustedes saben, no sé, lo comento igual si saben o no, pues lo vemos, cuando la denuncia, una madre, cuando en caso de un menor o alguien hace la denuncia, lo primero que se hace son entrevistas preliminares con el psicólogo del Poder Judicial, y uno puede, si lo hace a tiempo, es un método muy primaria de la investigación, puede presentar su perito de parte, ¿no? Y esas situaciones se hace la primera entrevista preliminar, que pueden ser dos, tres, a raíz de lo que el licenciado del Poder Judicial disponga, para ver si la persona, si el menor de edad, incapaz, o el menor que va a declarar, está en condiciones, no ya de evaluar el hecho, en cuanto al hecho, sino si está en condiciones de poder afrontar la Cámara Gesell. Y hay creo que uno de los primeros, no sé llamarlo errores o malas prácticas que suelen pasar en la pericia, que la entrevista preliminar empiezan a abordar, y a veces es medio difícil, ¿no? Como separar el tema de si está en condiciones de declarar o ir al hecho. Porque cuando uno va al hecho en esas entrevistas preliminares, después el abogado defensor, obviamente que puede atacarlo como que ya hay un sesgo confirmatorio de parte del perito, y nosotros, bueno, usted tiene que pensar esto, ¿no? Que detrás del trabajo de ustedes
estamos los abogados tanto de la víctima que quieren fortalecer su afirmación y la defensa que quiere destruir o desacreditar la información que ustedes van a estar brindando. Entonces, esa cuestión que se tiene que hacer dentro de las reglas del debido proceso, a veces lamentablemente ahí se exceden un poco para en terminarlo. Pero bueno, volviendo al tema, la chica había tenido la entrevista preliminar que había llegado a la conclusión de que estaba en condiciones de brindar la cámara Gesell, y después por desorganización de la justicia, la fiscalía actuante, fue un fiscal que después lo terminaron sacando del, apartando no de la causa, sino de la unidad funcional de instrucción, de fiscalía, y habían pasado 2 años, aunque tenía ya el visto bueno para que haga la cámara Gesell y que no se hacía. Ahí es cuando intervengo yo, esto se llama el rol de particular damnificado, que es la víctima cuando asume un rol activo en el proceso penal y empieza a aportar pruebas o impulsar el proceso con su letrado, ¿no? Con su abogado privado. Bueno, y ahí, entonces, fue una causa que me ayudó a ver esto que hablaba de entrada, la, eh, la parte entera, la película entera. Yo siempre desde la defensa como que uno va para adelante con eso. Y ahí, bueno, yo acompañé no solamente con mi perito de parte a las víctimas, eran dos chicas, eran dos primas, y que imagínense que fueron agredidas por un hombre, por un varón, por como quieran llamarlo, y de repente tenían que empezar a hablar del tema y confiar justamente en un hombre, ¿no? Entonces fue un trabajo que no solamente con mi perito de parte, que es Adrián Flache, los invito a que lo puedan seguir en las redes, y hicimos un trabajo em, como personal, por un lado, ¿no? Como que tuve que también poner cuestiones personales para que las chicas, hoy tenemos un vínculo, ya tuvo ya fue condenado el tío, ya se avanzó bastante una sentencia justa, pero fue una construcción también desde el acompañamiento personal, donde yo tuve que también consultar con mi perito de parte, no solamente de la parte profesional, como atacar un informe, sino, bueno, cómo puedo abordar. Digo, Adrián, escuchame, decime cómo quiero que las chicas confíen en mí, más allá de lo que yo digo. Bueno, y fue un trabajo, la verdad que fue muy, muy, muy positivo, ¿no? De ese lado. Y también ver la necesidad de las víctimas con esa justicia. Entonces, eso como que me hizo. Yo hasta ese momento, digamos, sí, soy hace 15 años que ejerzo la profesión, pero siempre fue muy puro del lado de la defensa, y este año me tocó bastantes debates desde el otro lado. Y también en eso aplicar un sentido común, ¿no? Un poco, porque si bien siempre en el Tribunal de Morón me conocían como el defensor, y hablando, alegando lo que puede ser la falsa denuncia o el abuso de un derecho en la perspectiva de género cuando no corresponde, entonces ahí también empezamos a identificar qué es perspectiva de género y qué no es perspectiva de género, que es un tema que a mí me interesa bastante abordarlo y verlo también de este lado del sentido común. Así que bueno, después de esa, para que tengan una idea, yo tuve que denunciar justamente en esa causa una de las partes, cuando un instructor, por eso te digo que ahora hay un fallo de la Corte Interamericana que está bastante, que viene a traer justamente esto, ¿no? Que a veces los mismos sistemas judiciales que están cargados de estereotipos o de cuestiones sexistas que hacen que limitan al acceso a la justicia de la víctima, ¿no? Y eso quiero abordarlo con responsabilidad, porque cuando tengo que defender, y este año también he sacado absoluciones de denuncias que eran terribles, cuando uno lee el hecho, la denuncia, es terrible, y vos sabés que el destino que espera ese hombre puede ser la prisión preventiva, porque la justicia acá es bastante automática, ¿no? Para que la prisión preventiva por estos aspectos, y esa responsabilidad. Bueno, así que ahora vamos a sí, compartir un poco, ¿no? Ahí, yo esta placa que tengo preparada, no sé si se ve bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Sí, a unas voy a pasarla por alto porque quizás yo las preparé una clase abierta justamente para colegas del derecho, que quizás no tiene mucho em, sentido de ser. Pero bueno, esto es la importancia de que hablamos también del rol de perito. Porque cuando un denunciante, no vamos a llamarla víctima propiamente dicho todavía, pero cuando un denunciante va y lleva a la justicia de turno, mediante comisaría, fiscalía de turno, mediante su abogado, como quiera hacerlo, va a llevar una afirmación, ¿no? Uno lleva una afirmación, una recolección de hechos, de supuestos hechos que sucedieron, y el fiscal que va a acompañar a la víctima, tiene que esas afirmaciones darle fuerza con evidencia, ¿no? En teoría, ninguna condena o una prisión preventiva puede funcionar si esas afirmaciones que da una de las partes, el acusador, está apoyada en evidencia. Y la evidencia, justamente, que va a dar, como dijimos al principio, va a ser la pericia, ¿no? La pericia psicológica. Y
Y es difícil, ¿no? Porque yo estoy acá en un espacio con licenciados de la psicología y con futuros estudiantes, no sé cómo será la conformación. Pero a veces yo, cuando leo ciertos informes, nosotros hemos hasta denunciado a una perita oficial en su momento, porque hemos visto que, esto del lado de la defensa, pues somos bravos, así que eso hay que estar preparados para el litigio, pero habíamos recolectado con el equipo de trabajo de que había un perito que yo le dije, antes que salga el informe, yo le digo lo que va a decir el informe. Entonces, y la estructura de todos los informes, los rasgos que puede tener de perverso, una perito oficial ponía que él tenía la costumbre de poner, que a mí me parecía que era abusivo del informe, de poner que el imputado tenía rasgos homosexuales. Entonces yo digo, ¿cómo es esto de tener rasgos homosexuales? Y vamos a decir que, si, que por tener un rasgo homosexual, eso ya lo hace a tendencia a una culpabilidad, es una locura. Entonces muchas veces hemos cuestionado, y en una perita oficial, no voy a decir los nombres, nada, porque seguramente se deben conocer acá la mayoría, pero hemos agarrado y hemos citado a unos colegas, y hemos visto que las primeras carillas eran un corte y page, ¿no? De las cuestiones, y también vimos que militaba en ciertas cuestiones de perspectiva, de género, todo aquello, como más, pero como con una efusividad bastante una cosa, a ver, es totalmente respetable que uno pueda participar de espacios como este, como lo que sean, que está ahí, pero esa cosa de fanatismo, yo empecé a ver eso y digo, bueno, acá estoy sometiendo, diga lo que diga mi asistido, yo sé dónde va a ir el destino de él, y sé el peso que tiene una pericia en esto. Entonces, digamos, yo creo fundamentalmente que la pericia psicológica tiene mucha importancia, pero cuando es hecha con responsabilidad. O sea, denunciamos, nos dio lugar a la denuncia. La denuncia nos dio un lugar en el sentido que nos permitieron que la pericia psicológica la hagamos en otra jurisdicción, la hicimos en Loma de Zamora, porque demostramos que cierta imparcialidad de los peritos oficiales de Morón. Y después hubo un último cambio, que hay unos nuevos peritos que están funcionando, y a ver, más allá que se me puede tocar en contra, y me puede, me puede perjudicar el camino, pero que me gustan, y estoy notando, no quiero decir los apellidos, pero porque, igual estoy diciendo algo bueno, ¿no? Pero que he visto que he tenido peritos, a una chica ahora que la tuve del lado como de defensa, del lado como víctima, y noté que hay una apreciación del caso puntual, ¿no? Porque los peritos lo que tenemos que ver que es el hecho puntual, digamos, no hay generalidades, y el sujeto acusado es un sujeto único, independiente, no sé cómo está bueno eso diferenciarlo. Y vamos a avanzar. Bueno, y esto es un poco lo que cuando me gusta la mí de perspectiva, quiero que es esto, ¿no? Que es el ángulo que uno cuando ve, cuando observa, o acá pongo el ejemplo del 6, que es una imagen que representa, que se va a usar en bastantes talleres porque representa bien que la idea que uno, desde el ángulo de los filtros que pueda tener de su historia, de su educación, de su formación y de todo, tiene una forma de ver, ¿no? Tiene que ver con estos egos que hablamos eh, hace un rato. Y en esto es lo que me salteé, este apartamento de instructor, cuando me pasó a mí, cuando llevo unos testigos para acreditar uno de los hechos que había pasado con este licenciado, el instructor me decía, yo veía que cuando estaba tomando la declaración, no tipeaba, ¿viste? Yo hago algo que también critico mucho del Poder Judicial, más que nada de Provincia de Buenos Aires. Yo litigo en Federal y en Buenos Aires, y veo la diferencia que hay entre una cosa y la otra, cuando la testigo, una víctima esté declarando, que la hagan cortar, que está tipeando, se la para que no llego. Digo, no puedes interrumpirle la emocionalidad del relato de la persona cada un minuto que te tengan que tipear. Entonces, eso muchas veces se graba, obviamente, pero hay muchas fiscalías que lo siguen haciendo de ese lado. Bueno, este instructor, yo veo que no tipea. Entonces, en un momento le digo, perdón, no quiero interrumpir al testigo, pero digo, ¿tanta capacidad de retención tenés? Digo, no, veo que no estás. No, pues esa información no me parece relevante. Me dice, digo, perdón, y digo, acá el abogado soy yo. A mí me interesa justamente que esa información que está brindando la proceso penal quede acreditada, porque ahí, bueno, y así tuve un par de intervenciones, ¿no? Y en un momento, ese mismo día, cuando termina la audiencia, cuando voy lo voy a encarar, trato de hablarlo de buena forma, le digo, escuchame, mira, no quiero tener una diferencia con vos, pero si yo te estoy haciendo hablar, haciendo una pregunta, bueno, ¿sos quién para ponerme a resumir lo que... Me dice, mira, Gabriel, me dice, esta causa, si yo quiero el archivo, me dice, y la verdad que tu clienta dice, tome pastillas anticonceptivas para pensarlo, me dice. No, yo te juro que lo quería arrancar el cogote, perdón, ¿no? Que quiero decir, entonces ahí me fui directamente a Fiscalía General,
él tenía algo que prohíbe la Corte Americana, justamente que todo el pasado de la mujer, yo digo víctima en general, porque también puede ser una víctima hombre, como otro caso que fue este año fue un abuso de una víctima hombre con su tío abusador, que el tío abusador era el sujeto pasivo, ¿no? de la actividad sexual, ¿no? Para llamarlo de una forma también. Y yo en esa causa yo planteé justamente que se le ponga con perspectiva al chico, ya que es un menor vulnerable, y también digo, necesito que también la justicia investigue con esta mirada. Bueno, ese instructor logramos el apartamiento y hicimos Fiscalía General, me citaron, hicimos una audiencia. Yo le dije, yo no es que quiero que lo echen del trabajo, nada, pero no quiero que este tipo digo, digo, esté instruyendo digo, causa con perspectiva de género, porque me di cuenta a todas luces y yo no soy un fanatismo de decir el feminismo, no, yo soy objetivo cuando tengo que decir, pero soy un tipo que me está, digamos, por sus filtros de que estamos hablando, su forma de mirarlo, está obstruyendo el ingreso a la justicia, no lo quiero y me dieron la razón, y después me enteré que ahora está por agarrar un cargo bastante importante, digo, como lo que es la justicia. Pero bueno, ¿y qué tuvo importancia? Porque la causa, después que ese señor fue apartado de la causa, fue otra cosa. Y no estoy diciendo que se violentó el debido proceso, nada que ver, sino que se pusieron una chica a cargo y otra empatía, otro más. Yo le dije, yo no quiero que acá salgamos a correr una cacería de brujas y meter preso al tío de ella. Yo quiero que probemos la verdad, que me den lugar a mí para probar de que esto que estamos diciendo es cierto, ¿no? Que queremos ganar o ganar, ¿no? Queremos que se demuestre la verdad. Bueno, entonces, esas cuestiones desde ese lado de la práctica, a mí sobre eso, ¿no? Como que tiene una razón de ser. Después podemos caer en los extremos y en los fanatismos o cuando el Poder Ejecutivo interviene. Hoy hay un cambio importante, hoy no el Poder Ejecutivo, sin hablar en política, por favor, no es el tema, pero sí el Poder Ejecutivo influye muchísimo en la administración de la justicia, aunque son poderes independientes. Y, y hace un tiempo, como que había una exigencia de ciertas estadísticas, ¿no? De cuántas condenas tenemos de perspectiva de género, cuántas prisiones preventivas. Y esa exigencia, yo conociéndola, yo soy abogado particular de este lado, pero conozco bastante del otro lado del mundo por mis amistades y o por las clases, por la facultad y todo eso. Existe esa presión y ante la duda como que se han dado prisiones preventivas abusivas. Hoy la casación de Provincia de Buenos Aires, si no sé si están al tanto, hay un fallo que era Góngora de la Corte, que por ejemplo ese fallo limitaba y prohibía todo lo que tiene que ver salidas alternativas en casos con perspectiva de género, ¿no? Y es algo que es justamente cuestionable, era muy cuestionable, por ejemplo, en un caso de una violación de domicilio, ¿no? Donde se agarraban dos personas, dos hombres, una causa también en Morón, que habían entrado al departamento de un balcón ahí en Morón, a la casa de la novia. Cuando lo detienen, uno era la pareja, de la expareja de la chica, y otro era el amigo que lo fue a ayudar. Y la policía cuando se agarró tenía una mochila con precintos y algunas herramientas, así como que no lo habían agarrado haciendo el ilícito, pero como que daba a entender que está ahí. Y esa cuestión, un chico sin antecedentes penales, todo lo que sea, por ejemplo, la justicia permitía que a uno la probation es la suspensión de juicio a prueba, que uno se somete a ciertas ayudas a un comedor, una donación, lo que sea, y se suspende el proceso y no queda antecedentes penales. Uno podía acceder por ser el amigo y no estar en un vínculo de género, y el otro no. Entonces fue una condena directamente, a ver, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, lo que sea, que está ahí. Y eso empezó como también es una herramienta violenta también, ¿no? Contra también de una forma de ataque también de género a la inversa. Y, y ahí, por ejemplo, empezó a haber bastante abuso. Perdón que me acorde de una anécdota y dije, no voy a mezclar, sino vamos a ir ahí. Pero bueno, de este punto, por eso no quiero hacerlo lectura, si no no quiero que se haga aburrida la exposición, es esta cuestión, ¿no? Cuando, el segundo punto dice la valoración de la prueba y la perspectiva de género. Eh, Esto es importante, ¿no? Porque una de las cuestiones que es lo que se exige en la justicia es que se valore la prueba con perspectiva de género. Y esto tiene que ver con esto que hablamos recién, ¿no? De sacar estos filtros, cuando uno logra apartar eso. Porque yo también no me acuerdo, cuando era chico, me acuerdo, mi mamá es una mujer que para descanse, muy guapa, que eso no habilita a que uno pueda decir. Yo me acuerdo que le ha acompañado, mi mamá hace una denuncia en la comisaría, y era más pasar, por eso que digo que la importancia, que digo, de la parte de lo que tiene perspectiva de género, que era ir a hacer una denuncia en la comisaría en los años 90,
era un calvario para una mujer, era que se te haga que te quiera levantar el policía mismo, que te aquello, no sé. Y yo como era chico lo viví. Entonces, no puedo negar la perspectiva de género y la necesidad de que hay de sacar estos estereotipos del medio, porque la perspectiva, a mi punto de vista, lo que viene a hacer es generar una igualdad en esta famosa igualdad que queremos ahora, no sobreponerla ni pasarlo. Y en el marco histórico, lo que saca la parte es, digamos, se ha necesitado de intervención para justamente tener un poco más de igualdad en lo que es el acceso a la justicia y y todo lo demás. Y bueno, acá, esta placa, yo después le hablaba con Gloria, que se le voy a mandar a ella, y después si la que la quieran tener, porque a veces como lo voy a pasar un poco por alto, quizás si puede quieren leerlo. Acá en el tercer punto está este informe de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que justamente habla que me parece una definición que es muy certera de lo que viene a mostrar. Pasa que yo no puedo leerlo porque me tapa mi mismo cuadrito, pero después ahí lo pude, ahí lo agrando la mención. Dice, las instituciones judiciales con frecuencia usan estos patrones socioculturales en sus actuaciones. Policías, fiscales, jueces, abogados y otros funcionarios judiciales se ven afectados por la actuación judicial, por estereotipos, prácticas y presunciones, restando valor a esos actos de violencia sexual. Entonces, digamos, y dejando ese filtro, voy a ganarlo porque si no los veo me pongo, no me gustan los datos, ahí está. Ya. Y ese filtro hace lo que daña al bioproceso. Lo que quiero avanzar después es justamente en lo que no nos viene a decir y lo que yo quiero marcar la diferencia de esto, ¿no? Bajo ningún punto de vista, dice la pelea que tenemos en siempre, es que violentemos la presunción de inocencia. Miren, yo tengo ahora un debate que es uno de los debates más complicados, no por el hecho, tuve hechos más graves y más violentos que este, pero no sacando lo que es abuso sexual y eso, sino de robos o extorsiones, otro tipo de delitos, ¿no? Bueno, que el abogado penalista se ha sometido, pero tengo uno ahora que es que voy por la parte imputada, que es en Mar del Plata, es en un tribunal federal, que una vez pareja, mi cliente es el hombre, está denunciado por trata de personas, por abuso sexual no consentido en el matrimonio y por instigación de aborto no consentido. Todas esas figuras le machacaron a mi cliente. Encima, yo me agarro la causa justamente en la elevación a juicio para ir al juicio. Agarré la parte más pesada. Porque uno cuando agarra la instrucción puede ir construyendo su teoría de caso, su defensa de una forma. Está igual. Yo acá la agarré porque, digamos, no te con la defensa que tenía. Y claro, cuando agarro la carátula, sabiendo cómo funciona la justicia, con una carátula tan pesada como esta, y cuando puse a mirar la prueba, uno lee la acusación y es muy grave, ¿no? Trata personas. Quiere decir que mi asistido, en teoría, hacía trabajar, él conoció la realidad de los hechos de que él conoce a su pareja en un club nocturno, que trabajaba la chica, eso no justifica que no pueda ser víctima, yo me lo digo tranquilamente, porque a veces hay abogados que esto que yo estoy hablando son cosas que pasan en la realidad, ¿eh? Hasta un juez de casación, que fue Biondi, que fue después destituido, en un fallo había dicho que la víctima, por tener características homosexuales, era vulnerable a ser abusada, o una tendencia así. Una locura que casación diga eso. Obviamente que hubo una consecuencia, ¿no? Que está ahí, pero son cosas que van pasando, y hoy, si hay una nueva generación de abogados y de psicólogos y todo que vamos avanzando, existe mucho esto. Yo he visto también abogados que quieren justificar el pasado de la víctima, y son cuestiones que están totalmente ya prohibidas, usarla como parte de querer justificar un abuso y demás, pero pasa y pasa más de lo que creen. Hay abogados que pierden un poco el sentido de objetividad, ¿no? Cuando están en un lado, cambia el discurso 100% y cuando el otro. Yo perdón que mezcle un poco, si me desvío bastante, me lo hacen saber. En esta causa que les contaba de la sentencia, hacemos una condena de 16 años para este tío de la familia, que encima fue una justicia abarcativa, porque también habían otras víctimas mayores, la madre chica que sufrió, pero se denunció en su momento por toda la cuestión histórica, ¿no? Que hablábamos, que no había sido denunciado, y está ahí. Y en mis palabras de cierre de clausura del debate, tuve el orgullo de poder decir que en el mismo proceso, yo aún estando al lado de la víctima, que para estas causas estar de ese lado es como un poco más fácil, ¿no? Que la defensa, la verdad un poco, uno que va como que va más automatizado.
Y dije, muchas veces estoy por la defensa, acá del Poder Judicial me conocen que estoy por la defensa, y estoy tranquilo, con la tranquilidad de que estoy, porque para mí, para mandar a una persona presa de 16 años, yo tengo que estar, y más de que conozco, me gusta la defensa, estar bien seguro en mi moral de que estoy mandando en cana a alguien con una justicia real, no que estoy exagerando o que estoy poniendo cosas que no son, no. Estoy tranquilo de que acá en este caso, como soy tan crítico del abuso de perspectiva de género, acá se utilizó, y gracias a la perspectiva de género, esta chica hoy está llorando y emocionada porque, te digo, porque hay una justicia, ¿no? Porque ha pasado no solamente por el abuso de su tío, sino que ha pasado por un abuso del sistema, que hemos tenido que sacar un fiscal, hemos tenido que sacar todo esto, entonces tiene que ver que fuimos barriendo eso y llegamos a una justicia real, porque yo créanme que estoy segurísimo de que si no era por la intervención, no por ponerme la capa superhéroe, sino de, en ese sentido, esta chica, la cosa se quedó archivada y el tipo se quedó suelto y quizás abusando más en parte de la familia. Entonces, em, yo sí me pongo este artículo que voy a compartir después con Gloria, que es aparte de las filminas, que es un artículo que se llama justamente Perspectiva de Género versus Debido Proceso. Después cuando lo escribí en su momento y me gustó así, después le saqué el versus, ¿no? Porque no quiero caer tampoco en eso, no quiero crear una idea de versus, una cosa contra otra, sino de la correcta aplicación, ¿no? De cuestión. Así que quizás el título le llegue versus, pero sepan lo que vean que hoy no pienso en que sea versus, tendría que modificarlo el título. Entonces, es que en esa ponderación, yo lo que exijo siempre a la justicia es que ponderemos los derechos. Ningún derecho, no es que un derecho que es válido desacredita al otro, sino que en ese confronte, hay un autor que se llama Robert Alexi o García Mados, son españoles, que ellos hacen toda una forma, me parece un poco exagerada, ¿no? De cómo hacer cuando tenemos un debido proceso que confrontan dos derechos que son legítimos los dos. ¿Cómo ponderarlo? ¿Qué tiene más peso? Y yo creo que siempre en esa ponderación, ese choque entre el debido proceso y la perspectiva, debe prevalecer el debido proceso, ¿no? No sé qué es esto, que antes, yo creo que con una denuncia sola y con una pericia, para mí no basta solamente para poder lograr una condena tan excesiva como hay muchas veces, que después la Corte tiene que estar trabajando y haciendo revisiones, está ahí. Es verdad, y una cuestión que justifica la valoración del testigo único, pero la Corte lo que dice, hay un fallo de la Corte también que Suárez Lorenzo, lo que dice es que si bien la escucha tiene que ser efectiva a una víctima, porque es verdad que los delitos de integridad sexual suelen producirse en lugares secretos, bajo amenaza, bajo autoridad de poder, si no digas esto porque la familia se va a destruir la familia, si contás se queda con una torranta, no sé, un montón de cosas que se pueden usar y que se comete obviamente, a ver, es medio sentido común, ¿no? Un abusador no va a estar haciéndolo, puede pasar, hay gente que lo hace en un colectivo, que hay casos que son así, con tan poco filtro que no le importa ni eso, pero bueno, la mayoría de los casos suelen hacerse en intimidad, entonces es muy difícil recolectar prueba para el fiscal de ese punto. Y de ahí que se hace que se dice, por unas reglas generales, que el testigo único no es suficiente para una condena, ¿no? Un testigo de la regla general de proceso. En la perspectiva de género se hace como una excepcionalidad, pero no es que dice que lo que diga la víctima tiene que ser verdad, ¿no? Lo que dice es que se haga una escucha efectiva y que se tenga en cuenta justamente estos valores efectiva de descartar que no haya estereotipos machistas o conclusiones que puedan limitar. Dice que descartemos y deberá hacer todo lo posible por el dato posible de prueba, agotar esa vía también, no es que dice vaya para adelante. Entonces muchos usaron esta cuestión para poder alimentar lo que sea. Y créame que, que una para la democracia o para lo que tiene que ver, lo más injusto que puede haber es que haya un inocente preso. Y créame también que lamentablemente hay muchísimo inocente preso. Yo he trabajado un tiempo con Innocent Project, también los recomiendo si lo quieren seguir. Está Manuel Garrido, otra cuestión es que yo los conocí justamente por una causa de un docente que hemos defendido en Morón y ¿qué pasó? A él lo condenaron, yo agarré, es así, él fue condenado a 23 años de prisión, ¿no? Por distintos abusos a alumnos de un colegio acá de zona oeste. Yo agarro los desprendimientos. ¿Qué son los desprendimientos? Para que se entienda, es cuando en un debate oral, por ejemplo, en el juicio mismo, hay una víctima, un testigo hablando y nombran otra posible víctima que no fue investigada, que no fue parte de este proceso. Entonces ahí la justicia hace el desprendimiento, que se investiga paralelamente, que se empieza a investigar otros hechos. Yo agarré 4 hechos de eso
Y por ejemplo, había sido condenado y pudimos hacer una revisión de la corte de esa condena, porque el docente había sido condenado con informes perdón, de peritos, con informes psicólogos de parte. Digamos, por ejemplo, no se puede hacer la cámara GESE por distintos motivos o por no recomendar lo que sea, se acompañó un perito, ahí te tengo perito, un psicólogo, un licenciado en la psicología, con informe de parte, o sea, que un paciente que ustedes atienden, donde, digamos, que ustedes presenten un informe que no estoy cuestionando, pues tiene que ser valorado, yo no digo que no, pero esa prueba sola, porque también la imparcialidad, objetividad del licenciado, digo, vos me traes a mí, digamos, si vas a pagarle a una persona para que haga un informe, y no creo que va a poner que si yo te voy a pagarte a vos un informe, a que me digas que no hay abuso, que no es víctima, no te lo voy a pagar. Yo hay un sesgo bastante ahí, que entonces esa prueba sola, con todo el respeto a la trayectoria del licenciado que pueda haber, no es suficiente para mandar a una condena tan grave. Y esta persona, entonces, está en revisión en la corte ahora justamente esa causa porque rompió con reglas del debido proceso, y en el sentido de que tenía, digamos, también que había muchas víctimas y lo que sea, bueno, pero tienen que resguardar a la víctima y hacer las pericias pertinentes que tienen que hacer, si no está en condición, bueno, fundamentarlo porque se va a usar. Bueno, entonces, esa causa cayó en violación, y lo que quiero decir es esto, ¿no? Que hay que cuidar, que lo que no viene a decir la perspectiva es cuando es centrar una condena de más de tantos años de prisión solamente por decir que se aplique perspectiva de género, Berendo Pará, la CEDAW, ¿no? Todo bueno, la ley nacional, todo. Entonces vos ves condena que te fundamentan con una transcripción no sé, de la CEDAW, por ejemplo, Belendo Pará, con artículos escritos y sentencias y fallos, pero derecho concreto, no me estás fundamentando cuál es el rasgo que tiene, cómo se desarrolla, cómo lo pudo haber llevado a cabo. Entonces, yo creo que en esa cuestión, cuando uno está del lado de la víctima, y creo que también cuando uno es perito de parte, también tiene que militar, o bueno, no sé si está bien dicha palabra militar, pero hacer el trabajo para que justamente haya la menos duda posible en acreditar que fulano de tal va a ser culpable y merecedor de pena. Ahí Marcela tiene la mano levantada, yo no tengo drama que si quieres preguntar. Sí, lo que te estoy escuchando mucho que vos estás poniendo sobre la mirada bajo la perspectiva de género, Sí. pero también tenemos que ver, bueno, más allá de la perspectiva de género, que hablábamos, ¿no? De esta señora que primero hablaste de la prostitución, que bueno, Ujú. sabes, esa mujer estaba obligada a prostituirse, que esa es una mirada muy antigua y muy machista también. Y después, lo que vos estás diciendo, como de los peritos, nosotros acá tenemos un perito en esta ciudad que cuando cae en manos de él, lo que es una violación, sabemos que duerme la causa, sabemos Sabemos- que las duerme, que Ok. duerme la causa, que no Ujú. trabaja. En este momento tenemos un padre acusado de violación de su hija, que tiene una discapacidad muy leve, acusado de abusar sus dos sobrinas también, y dos chicas más. Están las pericias, están comprobados, ese hombre está suelto y está a cargo de dos menores. Por Ujú. eso te digo, no siempre se trabaja bien, más allá que se aplique no la perspectiva de género. Total, Porque no, ahora tenemos también, como vos estás refiriéndote cuando el violador va preso, pero cuando tenemos los violadores sueltos, ¿qué pasa? Yo totalmente. entiendo, la defensa es para el violador también, pero la defensa es también para la víctima. Porque La, acá la tu- son las otras la chicas, tutela, ahora, una de las ahora que vamos ya, habló, ahora vamos la ya a esa. hija fue mayor, es mayor y lo pudo denunciar ahora, y Ujú. las otras chicas son menores. Y por Total. eso, y este magistrado, este señor, lo entrevistaron en la radio, al perito, lo pusieron contra las cuerdas, porque Ya le sí. decían, porque la víctima quiere hablar y lo quiere hacer público y contar, expresar lo que pasó. Y él no niega de todo punto, agrede inclusive, es muy agresivo. Tenemos chicas porque han sido violadas, se han quitado la vida. Entre Ujú. Ríos tiene el porcentaje más alto de suicidio. El señor no nos recibe para hablar. Una vez vino, ¿por qué? Porque se llamó al ministro de Seguridad y Defensa de la provincia que venga porque la gente quería prender fuego el juzgado. Ujú. Entonces, a veces, Eso hay, yo pero digo, para una Marcela, mujer no es bueno. La hay que una, fuimos hay una, víctimas, la que fuimos víctimas no es fácil ponerlo en palabras. A veces te no, lleva años. Y a veces total. cuando nos encontramos esto ahora, gracias a la perspectiva de género, podemos contarlo, porque yo no fui la culpable, porque yo en ese tiempo fui una niña, porque a mí me abusaron Ujú. y yo la culpa era del otro. Ujú. Y como vos estás diciendo, en los años 80, 90, ¿quién te creía? No, Nadie. no.
Por ¿no? eso, a Y veces por también, eso, como vos decís, ¿no? Y por eso, sí, culpables, como vos decís, que a veces va gente que es inocente, presa, pero también tenemos cuántos culpables que están gozando la libertad y que pueden llegar a violar a otra chica. por eso mismo yo creo que, que una cosa es la prevención. Entonces, cuando uno hace una denuncia, cuando una mujer víctima, niño, niña, se hace una denuncia, yo estoy de acuerdo totalmente en que se ponga, en que se hagan las medidas estas, ¿no? De apartamiento, de restricciones de acercamiento, aunque todavía estemos en la génesis de la investigación, que no haya elementos. Una cosa es la prevención, ¿sí? La prevención, y otra cosa es la coerción, ¿no? Entonces, que está ahí. Y también es cierto, otra cosa, Marcela, que decís, es que a veces en ese trayecto hay mucho incumplimiento también de medidas que se ponen y después terminan Es muy difícil, ¿no? Para ser el acusador o el juzgador, en cuando das lugar o das un permiso por el debido proceso, después ese agresor termina vengando o haciendo un daño peor. Entonces, uno no deja de ver esa Bueno, situación. Pero mira, actuando este mismo fiscal, se hizo un juicio por jurado. está bien. Ujú. Cuando sale el juicio por jurado, por lo general, cuando actúa otro fiscal, que tiene mucha ética y que la gente lo reconoce no por lo que es libre, ya él fue acusado con la mayor cantidad de años, 25, de ese lugar que le estaba siendo juzgado y salió por el jurado condenado, ya salió esposado. En otro caso, de otro que era también abusador, que era un padre contra sus propios hijos, se encontró culpable también, el jurado lo encontró culpable y salió de ahí caminando para su casa hasta que no fuera casación. Mm. Entonces teníamos un condenado por el jurado popular, que no es fácil que dos personas se pongan de acuerdo en una Oh, pena, pero ahí es raro, y eso más si el contás, hombre es se muy fue para su raro, casa y siempre pasa cuando este fiscal nunca pide la preventiva, ¿no? cuando Es ya un raro. jurado había dado una pena. ¿Mm? Es raro porque la mayoría, es Por eso más, te digo, hay de cuando todo. Yo escucho tu hay de todo. mirada, pero también está la otra. Pero ahí tiene que ver también con el litigante, ¿no? Con la parte de cómo lleva el proceso. A ver, yo en la causa esta que te contaba, el hombre llega en libertad al debate oral y en el mismo, en la primer, ¿qué pasó? En la primer jornada del debate, cuando veo cómo viene la prueba que es abrumadora para favor de la acusación, entonces yo le pido al tribunal que justamente, fundamentado en unos artículos del código, que si bien faltaban 2 jornadas más, pero por como se venía la primera jornada, ya era como que se podía presumir que hay una posible condena y pedimos la detención en el debate mismo. Y el tribunal no dio lugar, ¿no? La discusión quizás otro no lo pide. Y después es cierto que lamentablemente, a ver, no deja de ser la humanidad la que maneja, la que administra la justicia y que puede encajonar, que puede aceptar una coima o cuestiones que, bueno, que uno a veces pierde el control de eso. No sabe lo que está pasando en la justicia no es divina, la justicia es humana y como humanidad que es, está susceptible a otro tipo que no va con el debido proceso. Pero sí es cierto, y por eso todo esto que decís, Marcela, también es justamente lo que es perspectiva de género, ¿no? Digamos, esta cuestión de entender el tema de cuando un delito prescribe, ¿no? Entonces, en la parte que salieron fallos, todo decir que el abuso sexual es imprescriptible, ¿no? Entonces, esa discusión que siempre hay, porque es verdad que hay gente, esta causa que le contaba, a partir que las chicas levantaron la voz y se empezaron a hablar todo, han saltado abusos intrafamiliares que estaban prescriptos ya, parte de tipo que estuvo soportarla una madre, que en medio del debate hubo una testigo que venía como testigo, terminó contando como que era víctima en el mismo juicio. Entonces, es esto que tiene que ver, pero también el. Claro, no prescriben, pero por la ley Piazza igual podés hacer la denuncia Sí, sí, y, para el y juicio es por la algo como verdad. para sanar un poco tu herida. Sí, eso se está usando bastante, lo están pidiendo, y lo que tiene, bueno, después tiene que ver mucho, yo creo que el juicio por la verdad me parece una figura que está buena, porque la víctima también, si bien puede continuar su proceso sabiendo que por lo menos que le digan que es verdad, y la está prescripto y eso me parece un buen método, medio más, no sé, de moral o emocional, ¿no? Porque la consecuencia, lamentablemente, no va a caer. Así, bueno, vamos a ver cómo estamos. Gracias. No, por favor, por favor. Bueno, Eh, sí, Mira, yo estaba pensando en lo que estabas comentando recién y la pregunta que a mí me cabe en esto respecto de cómo está la justicia, son los métodos recursivos o los diseños recursivos del procesal penal.
Particularmente a mí me preocupa mucho el tema de la prisión preventiva. Recién Marcela decía que no está, a estas personas, digamos en particular, puntualmente no se las detuvo preventivamente, ¿no? En la prisión preventiva por el pedido de la gravedad del caso. Pero la realidad es que si uno se pone a pensar cómo está la estadística nacional respecto de esto, la mayoría de las personas que están detenidas están con prisión preventiva más allá de lo que pasa en Entre Ríos. Y eso es una gravedad institucional respecto de los derechos de la persona que supuestamente está imputada de un delito. Es ¿Mm? preocupante eso, es muy preocupante porque tampoco dan abasto las cárceles para contener a tanta cantidad de gente por un lado, y por el otro lado, por eso lo que hablabas hoy me parecía prudente, de que hay mucha gente que probablemente sea inocente y tenga que estar en estas condiciones. Y por otra parte, y último nada más, y continuamos, es la imprescriptibilidad de un abuso sexual. Yo lo comprendo y lo trato de entender de la mejor manera posible porque tengo un montón de amigos y conocidos docentes, por ejemplo, Bien. que han sido acusados de abuso sexual a menores, porque en la educación se entiende muy mal lo que es la perspectiva de género. ¿Mm? En los sumarios, que yo me dedico bastante al tema de sumarios, por ejemplo, hay mucha gente que ha sido exonerada y era inocente y no tenía nada que ver. ¿Mm? Y te estoy hablando de un tema laboral, que nunca más trabaja esa persona en eso. Ya, Y murió. acabaste de decir algo, mira, yo uno de los ejemplos que tengo, que no voy a decir el nombre por respeto, porque hablé en privado con mi colega. Un día me llaman por teléfono y una colega laboralista. Entonces, esto que quiero que hablamos no es generar este versus que decía hace un rato, sino de decir que tanto hombres, mujeres, somos humanos y como humanos estamos susceptibles de poder hacer una falsa denuncia. Una falsa denuncia es cuando uno lleva una información falseada a la justicia para o dañar a un inocente o también para, muchas veces la humanidad, o ustedes son licenciados, conocen el cerebro mejor que yo, es la mala humanidad, ¿no? Digamos, a veces hay una... eh, nosotros ganamos ahora justamente del lado del hombre, un periodista, una persona que era conocida y que, bueno, hice una denuncia por abuso sexual, y hemos logrado con una pericia contundente, no solamente, mira, fue una de las pocas veces que me pasó que tanto el perito oficial como el perito de parte mía firmen el informe de común acuerdo, digamos, pues siempre lo que pasa la mayoría de las veces es que el perito de parte o amplía el informe, o cuestiona, o el punto de pericia, lo que sea. Y esta cuestión era, no quiero usar la palabra, que tenía, sí, o en cuestión que la fabulación que tenía, era evidente la fabulación que tenía la denunciante, ¿no? Y está ahí, bueno, perdón que me fui por la rama, que ha contado que me llama una colega y me dice, che, Gaby, mirá, escuchame vos, dice, ¿cuándo me cobrarías para que seas abogada de mi cliente, aparte penal? Porque tengo un juicio laboral que no tengo causal de despido y se lo quiero denunciar de abuso al jefe. Digo, bueno, pero ¿qué pasó? Le digo, ¿cómo la usaba? Se aprovechó? ¿Cómo se aprovechaba? Dice, no, me dice, yo, para tener una causal de despido. Entonces bueno, sí, boluda, le dije, ¿cómo no podés plantearme esto? Entonces arriba la hablé, digo, yo esto para denunciar al colegio de abogados directamente, ¿no? Porque no, digo, porque esa cuestión, en ese momento donde estaba, hoy está un poco como un poco más flexible la cosa, poquito nada más. En ese momento, digo, el tipo va a caer en cana, tiene familia, tiene hijos, tiene todo. ¿Qué? ¿Para ganar cuánto? Digo, ¿cuánto? A ver, no sé qué son, 1 millón de pesos más, el 20% de honorario, que son 200 lucas más. Digo, ¿en serio me está diciendo? Bueno, yo me senté, charlé con ella y dijo, no, igual como lo tomó, digo, hoy somos eh, pero también creo que desde uno, la responsabilidad de uno, lamentablemente hay colegas que pueden aceptar eso, ¿no? Que pueden decir, y colega también, con todo respeto, no quiero caer en esto, hasta mujeres, yo también me agarré con una colega, en el sentido de creer que con la denuncia penal en un juicio, ¿qué pasa? A veces los procesos de familia terminan derivando en las causas penales y cuando no puede avanzar hay un montón de denuncias de estas cuestiones. Y hay que mirarlas porque también se transformó en una suerte de arma. Entonces, pero no quiero caer en esto porque tampoco con esto van a saltar, "Sí, pero que la víctima real, nadie está diciendo que no, pero sí hay que ser cuidadoso, ¿no? En ese sentido y por eso contar estas cuestiones de poder verlas desde ambos lados. Este año fue importante porque, digamos,
de los casos que saca absoluciones de los imputados, estoy seguro que eran inocentes. Y en los casos que consigue una condena, una sentencia por la víctima, estoy segurísimo. Y yo, créanme, que si yo veo que agarro una causa y creo creo en que es víctima la persona, después en el camino me doy cuenta de que me mintió o vi algo que no me cierra, yo ese aspecto nunca jamás, digo, me mandaría a alguien en cana por ganar unos mangos más. No es mi estilo ni lo voy a hacer, pero también sé que existe. Pero bueno, después porque tiene que ver con acá un poco esto, no lo vamos a leer, que es medio sí, sí, yo acá dejé esta placa, que son que está bueno poder leer la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, porque el texto está escrito, ¿sabes? Te das cuenta que muchas veces no queremos, quieren crear proyectos de ley, esto, aquello. Lo que está escrito, para mi punto de vista, está bien escrito. Lo que está mal muchas veces es la mala aplicación de todas las cuestiones o querer disfrazar la teoría en algo abusivo y lo demás. Por eso nos queremos una ley que modifica hasta aquello. Bueno, la ley Micaela creo que fue una ley muy importante, pero que se usó también, que para mí tuvo un mal uso, ¿no? Una ley que dio capacitación constante en el Poder Judicial y que se terminó usando también como esta cuestión cuando a partir de esta ley fue que salieron algunas cuestiones que se pedían estadísticas y yo creo que eso fue muy dañino para la justicia. La capacitación estuvo súper bien, creo que está, porque yo mismo lo apliqué como le contaba hace un rato, pero también cuando empezaron a mezclar el tema de estadísticas y eso, porque había un momento donde se medía si Lomas Zamora, si Matanza, Morón, quién llevaba más en sentencia, una cuestión de que era más, que la calidad de la justicia por cantidad de condenas, y eso es otro error total, eso no es una regla aritmética, decir regla de tres simples, ¿no? Entonces creo que está bueno. Bueno, acá, espera que corre este cuadrito. Bueno, esto también creo que en pequeño resumen puedo decir que la perspectiva de lo que tiene que ver no sé quién me dijo si fue hace un rato, perspectiva de género, también perspectiva de niñez también podemos hablar, ¿no? Que es algo que también hay mucho género, pero tiene que ver con la perspectiva desde la niñez también, ¿no? De entender que un niño también, un niño o niña que pueda relatar un abuso, quizás hay algunos casos que puede pasar que tuvo un relato bastante certero de lo que pasó, pero hay muchas veces que el niño o niña no va a decirte mi tío, mi amigo, que sea, o el jardinero hizo tal cosa tan expreso, sino lo expresan de otra manera, y ahí el trabajo también de los peritos para poder darle calidad que esa información que ingresa al proceso penal tenga el peso que va a tener. Eh, y la verdad que bueno, sí, es muy fuerte el hecho de ver los informes y o de presenciar, por lo menos para el abogado, cuando están las cámaras GESEL o lo que sea, cuando uno ve a un niño afectado, ¿no? Por esa situación. Es fuerte, fuerte, fuerte ese tipo de situaciones y lo que siempre me alegro por ahora, en mis 14, 15 años de ejercicio profesional, que me sigue sensibilizando o sigo sintiendo cada hecho un punto. Todavía no caí, porque yo lo que critico mucho es la justicia o de la abogacía, es que esta cuestión que es lógica, uno se termina como haciendo una llaga a los hechos, como que sensibilizarte en un hecho después de estar acostumbrado a... Y yo esto también lo trato de aplicar a los testigos o a las víctimas mismas, de contarles cómo hace un proceso penal, ¿no? Porque a veces uno que trabaja todos los días de esto, ingresa, así, y la persona tiene que saber todo lo que se va a encontrar, la que son las chicanas a la contraparte, lo que se puede afrontar una cuestión. Entonces, porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que pasa en la práctica. Entonces, a veces, entonces yo siempre lo trato de informarlo bien para cuando llegue, que no se sorprenda, ¿no? Porque a veces cuando te leen, vas a tomar una declaración testimonial y te lee el fiscal que tiene una pena, una pena privativa de la libertad hasta 10 años, una falsa denuncia, todo aquello, condiciona al testigo, ¿no? Digo, entonces uno también, lo advierto de todo lo que se va a dar en la audiencia para que llegue más fresco y que esa información que quiere aportar no llegue mal contaminada. Bueno, de eso ya hablamos, que es evitar estereotipos y la victimización, visibilizar realidades ocultas, es un poco más o menos lo que fuimos viendo, pero quería a ver si la tengo acá, creo que la placa que viene. Bueno, eran son casos reales, obviamente con lo que puse iniciales, los nombres y demás. Que bueno, un poco lo conté, que tiene que ver, MJ son las iniciales de Mesistía, que fue la que estuvo partido damnificado. eh, bueno, de acompañarlo, yo no voy bueno, acá hice un resumen de lo que tiene que ver de dónde lo vimos, que esto ya lo hablamos todo un poco, que fue el alegato final, el juicio oral, todo eso, que fue. eh,
muy productivo, pero quería contarles, a ver si, no puedo pasar de placa, che. Ah, la última placa. Ah, me quedan unos casos reales, bueno, quería compartir. Yo tengo unos fallos ahí que le saqué los nombres, para que le voy a compartir solo una parte en un segundito, que me parece una definición, que para cerrarlo a clase abierta, acá está, ve que lo tengo que abrir primero, acá está, sí, esta. ¿Qué están viendo ustedes? ¿PowerPoint o la sentencia? No, perspectiva de género Ah, no, en a ver, acción, casos reales. ¿cómo cambio? A ver, dejar, déjame compartir y voy a compartir en los documentos. Acá está. Ah, ahí se llega a ver la. Sí, Sí, juzgado Ahí, nacional. bueno, bien. Bueno, este fallo me parece muy interesante, más que nada por estos dos finales, y después ya abrimos a preguntas. Aquí, no me acuerdo, ahí está. Una cosa. Acá, dice, bueno, este fue el informe, bueno, acá el licenciado psicólogo Adrián Fracha, que es el psicólogo de parte nuestro, el perito de parte, y su interacción de la realidad se advierten apreciaciones de tinte paranoide y vivencia que daño que permiten advertir una proyección masiva de su mundo interno. Este caso fue muy, le contaba hace un rato, ¿no? Que fue muy abrumado cuando entró la chica, había sido una relación sexual consentida, ¿sí? Que bueno, después era una cuestión de celos y otras cuestiones, se encontró con la denuncia que no había sido consentido y bueno, y todo lo que adquiere. Y en la pericia misma, yo mandaba audios, mandaba videos y toda la justicia, pruebas de previos donde la denunciante había amenazado varios miembros de una logia que son todos profesionales, que hacen todo estudio de cosas del pasado, bueno, una cuestión así. Y había amenazado ya varias veces por TikTok o por lo que sea, de que si no le dan lugar la masonería o una cuestión así, media rara, que iba a empezar a denunciar. Y así había sido que previamente había denunciado a uno de los líderes de la cuestión y así varias cosas. Y en la pericia misma, en la primera pregunta que le hizo la perita oficial, eh, la denunciante empieza a contar de que odiaba, así, literalmente que odiaba a los hombres, que el padre era muy fanático de Hitler y le hacía como arrodillar y castigos de esa índole. Y empezó mismo a manifestar en situaciones que sacaban credibilidad y de cosas que ella había hecho por todo esto. Y ahí mismo lo que hizo el perito oficial fue derivar y aconsejar también de que tenga un tratamiento la denunciante, que pueda ser acompañada de más allá de que saca credibilidad a la denuncia, al hecho que no había existido, que es recomendada hacer un acompañamiento por la ley de víctimas a la denunciante, que estaba desbordada de una cuestión de emocional que no podía estar bien. Entonces, bueno, yo después lo voy a dar porque están buenos dice, bueno, acá dice, el entorno sería vivenciado como hostil y amenazante y le generaría un importante estado de tensión emocional. Todos esos rasgos de personalidad permitían configurar una tendencia a hacer una interpretación subjetiva particular de la realidad en la que se mueve, lo que debilitaría su capacidad de objetividad y deterioraría su criterio de la realidad. Imagínense como para la defensa, un informe así no es lo más normal que nos pueda dar un perito oficial, ¿no? Y esto fue justamente lo que está ahí. Pero ve que quiero leerlo. Acá que es importante este fallo, acá está. Pues este fallo lo cito bastante, porque creo que marca este resumen de lo que fuimos hablando ahora, ¿no? Que, por ejemplo, acá dice, uno de los fallos dice, sin embargo, ello no habilita que la simple declaración de la víctima resulte suficiente para resolver la situación del imputado en los términos del artículo 306, no importa qué es eso ahora, en casos como este, cuando existen otros elementos probatorios que contradicen dicho testimonio. Y después, este último acá, dice, de tal suerte, las probanzas aunadas en la pesquisa no han podido determinar la responsabilidad penal del imputado y tampoco se vislumbran que existan medidas de prueba pendientes que puedan arrojar la luz del escenario reseñado. Dice, disponer en este caso procesamiento del imputado, porque la cosa que pasa es que perdón que te lo traduzco en castellano, de que muchas veces con la prisión preventiva, como hablaba recién hace un rato, no me acuerdo el nombre, César creo que era, que mencionaba, eh, pasa esto, ¿no? Que a veces con un argumento flojo, o por ejemplo te llevan a juicio, y lamentablemente los tiempos procesales entre que te
ponen en prisión preventiva y te llevan a juicio, pueden pasar más de 3 años en privado de libertad. Entonces, es algo que acá lo que viene a decir es que esto se usaba antes y hoy están diciendo la mera sospecha, una mera denuncia no va a ser suficiente para llevar a debate. Si no hay elementos que puedan acreditarlo, corresponde el sobrecimiento ahora. Entonces, en este caso, que en particular, ni siquiera llegamos a la etapa intermedia del juicio, porque era muy evidente de que no podían hacer. Entonces, eso es una. Bueno, acá, por ejemplo, se resolvió sobreseer a mi asistido, que esto fue en 2025, esto es ahora, que está ahí. Entonces, hoy y en esta causa, yo, este artículo que contaba que escribí, donde lo puse como la defensa, ¿no? Que yo te estoy diciendo, yo respeto sobre todo la perspectiva de género, no me voy a poner algo que ya está, que es una verdad, una realidad procesal que no podemos esquivarle porque la Corte Interamericana está trayendo. Pero eso, en ponderación, bueno, y fundamentar un poco todo esto, y si yo estoy acompañándote a la justicia, videos previos donde la misma denunciante amenazaba con que iba a hacer una denuncia de esta índole si no le daban el lugar, y cumplió con esa palabra, que hay un montón de indicios, digo, no comentamos la veracidad de llevarlo a prisión preventiva hasta este hombre, que tuvo una detención, de que lo escarcelamos a los 3 días, y son 3 días, y que lamentablemente, perdón, lamentablemente, o mejor que no pasó nada grave, porque a veces un día puede estar preso, hoy en día hay comisarías que son temáticas, hay comisarías que son temáticas de abusadores, no sé si sabían, que es terrible, eh, y que reciben también asistencia de Estado, de psicología, lo que sea, así que está ahí, que lo hacen para apartarlo por una doble prevención, porque para apartarlo de la comunidad general, porque saben cómo son bienvenidos los muchachos que son condenados o encerrados por este tipo de delitos, no son muy bien recibidos en los penales. Bueno, pero más o menos un poco que fue un pantallazo general, nos queda un rato de charla todavía, si alguien quiere compartir algo, cómo venimos, o anímense, no me dejen solo. Gabriel, Sí. no sé si estás viendo el chat porque Ay, estás no vi. compartiendo, hablando, hay un montón, es un montón, pero entiendo que todo este tema, digamos, es un tema súper sensible. Sí, sí, por eso trato de tenerlo con pinzas sin, ¿no? Que digamos, que sea objetivo cuando estamos hablando, ¿no? Porque cada uno tiene su historia personal y profesional que no quería. A ver, estoy leyendo un poco ahí de- bien. Bueno, más o menos sí, están viendo lo que fuimos charlando, que la idea por lo menos de mi charla, yo nunca estuve en espacio con más de nada de profesionales de psicología, pero quería ver eso, ¿no? De también de generar conciencia en esto, ¿no? En los trabajos que nos toca hacer del abordaje y demás, de llevarlo ahí, por lo menos a- viéndolo a mí de este lado, de los dos lados del proceso, como que fue grande. O sea, ahí Giselle tiene la mano levantada. Hola, buenos días. Bueno, Buen yo día. quería compartir también un caso que hubo acá hace unos años de unos chicos con retraso madurativo, un varoncito de 19 años y la niña de 15. Bueno, estaban solos en su casa, parece que tuvieron intimidad y cuando terminan, ¿no? Parece que los encuentra su tío, el cual entra ya agrediendo al nene y queriéndole pegar y acusándolo de que violó a la nena. Bueno, se arma todo así como un mal momento entre las familias porque eran vecinas y bueno, se procede a hacer la denuncia y todo. El chico queda detenido y directamente desde ese día que queda detenido, lo pasan a un penal después de unas semanas. A ver, y yo no entiendo cómo la justicia en estos casos donde tienen que haber eh, psicólogos y grupos interdisciplinarios para ver realmente, ¿no? Eh, cómo surgió este problema. No, directamente hicieron todo muy fácil y muy sencillo y después de 6 meses se comprobó que los chicos parece que eran noviecitos y que tuvieron intimidad. En estos casos, eh, la ley de prevención de salud mental no actúa en lo que son los sistemas penitenciarios. Y, a ver, la calidad institucional del sistema penitenciario es algo que yo vengo peleando mucho últimamente. Ahora, sí, está creado que debería intervenir y abordarlo.
pero lamentablemente no sé cuál es el factor que se debe. Ahora hay un nuevo régimen, estamos ante, como digo, siempre los gobiernos influyen bastante en el Poder Judicial. Ahora hay un régimen nuevo que se llama SICPLAR, que es de alto riesgo, ¿sí? Por ejemplo, ahí colegas de ustedes y de un grupo interdisciplinario debería evaluar cuando un detenido es de riesgo de alto perfil, ¿no? Se le llama. Y yo la paso peleando continuamente con eso, porque hoy en día, porque hoy te fijas en la figura de asociación ilícita y te mandan alto régimen, que alto régimen, hay informes, hoy estamos yendo en un poquito al extremo, ¿no? de la puerta giratoria ahora al encierro total por todo. Y este régimen es súper contrario a los derechos humanos, lo sacó la ministra Patricia Bullrich, y estamos planteando la inconstitucionalidad del régimen. No, en realidad no del régimen, lo que yo planteo es, no estoy en contra del régimen, sino de la aplicación, ¿no? Que si la misma ley dice que se tiene que abordar un informe interdisciplinario, tanto de colegas de ustedes, socioambiental y demás, para ver si el perfil es alto riesgo, digo, cúmplanlo. Y hay una regulación que la ley pone de 6 meses que hay que hacerlo, y no lo hacen. Entonces no lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Y hay informes también hechos por colegas de ustedes donde el encierro excesivo, sin socialización con otros internos, por ejemplo, este régimen, por ejemplo, no tienen, están casi como 12 horas del día solos, encerrados, no pueden tener ni al policía de 6 a te ponen con una máscara, no pueden ver nadie porque supuestamente son alto perfil y pueden manejar los penales y hacer todo eso. A ver, yo digo, si tenés el hecho comprobado, yo tengo algunos asistidos que estamos sacando ese régimen ahora, pero que con ninguna prueba lo pusieron ahí y cortaron una madre que era conocida en prisión domiciliaria, sin ver una madre de 6 meses, sin ver a su beba. La justicia la metió presa la madre, no tomó la prevención de qué iba a pasar con los hijos menores de edad, quedaron un poco a la deriva, tuvo que sacar algún tío que vino del interior a una cuestión así, no saben en qué contexto quedan los menores. Entonces, sí, está todo previsto, pero la verdad que no se cumple de lo que sea. Y después estos informes de la que hablaba recién, cuando se comprueba después el hecho, sí, uno puede hacer daño sin perjuicio contra el Estado porque estuvo preso, condenado. Digo, la verdad, yo como abogado no le agarro esos casos. Primero, porque no hago civil. Y segundo, porque son in contra del Estado por un caso de eso, después te puede llevar una eternidad. No hay mucha consecuencia que yo para mí, algo que yo siempre digo, que la falsa denuncia es esto de, como decía hace un rato, de poner con intención, con dolo, con intencionalidad de poner una información falsa sabiendo que el hecho no existió, debe ser severamente más penado para mí. No puede ser que, sea con la consecuencia que tenga una falsa denuncia, que tenga un castigo tan liviano, porque primero que yo digo, la consecuencia es poner en un sistema, lo más leve que ponen un sistema de recursos humanos y el Estado en funcionamiento en vano, porque es algo que no existió. Y encima con la consecuencia de poner en jaque al sistema republicano, ¿no? De que haya un preso inocente y demás. Así que yo creo que ese proyecto se está tratando ahora no tiene nada que ver con decir que no existe perspectiva de género, sino que decir que las que tengan, yo estoy participando en uno de esos y digo que tiene que tener una consecuencia mayor. No sé si respondí la pregunta, pero me fui un poco a las ramas. Sí, sí. Igual, a lo que iba yo es que para mí la justicia depende de dónde caiga el caso y quién esté en el momento, ¿no? Que si pueden meter preso a cualquiera que para ellos les sirva como un culpable de cierto caso, listo, ya está. No investigan a fondo como debe ser, no utilizan las herramientas como por ejemplo, no sé, los psicólogos en este caso, porque después el psicólogo lo vio mucho tiempo después al chico, lo vio mucho tiempo después, ya cuando ya estuvo en un penal. Mm. Sí, y muchas veces también pasa que no se quieren, que a veces esta cuestión de negarse a la pericia, ¿no? Porque a veces hay colegas o demás que terminan negándose a la pericia del imputado, pero porque saben y no sienten que sean las garantías puestas para que el informe sea objetivo, ¿no? Que como decir, es como que uno siente a veces que cuando uno se somete a la pericia en ciertas jurisdicciones, en otras no. Mira, algo que también que me sirvió este año de aprendizaje fue que con la matrícula federal tuve litigios en otras provincias, Corrientes, Salta, y créame que funciona totalmente distinto de Buenos Aires está está bien que no es lo mismo la competencia de La Matanza no sé, que un pueblo de Salta, ¿no? Pero, y el abordaje
es totalmente diferente, como más humanizado lo veo el sistema, ¿no? Que acá no pasa. No sé si no dan abasto de infraestructura, digamos, un montón de cuestiones que son reales, pero que no pueden ser excusas tampoco de sacar informes, por ejemplo, no están tomando personal. Yo creo que también tiene que haber una renovación de- hay peritos para mí que ya no que tenían que estar retirados. Pero bueno, no quiero entrar en eso porque eso no está ahí. Porque yo creo que se necesita un poco más de. Cuando digo sangre joven, no me refiero a joven de edad, ¿no? Me refiero a con otra mirada, ¿no? Creo que hoy hubo un avance distinto y tanto de la abogacía, psicología, de lo que sea, que hay que empezar a dar la oportunidad a un poder judicial más fresco, ¿no? Hay mucho dinosaurio todavía dando dinosaurio del Claro, conocimiento. Mm. eso es lo que veo yo, que está todo muy sistematizado. Es Mm. baja un acta, se firma, se sella, no se investiga, directamente se pasa y que siga el que viene. Me gustaría, bueno, ¿no? Yo estoy estudiando, soy estudiante ya hace varios años, estoy en licenciatura de criminalística y ahora estudiando derecho. Bien. Me gustaría poder, no sé, utilizar todas las herramientas que tenemos para realmente llevar al verdadero culpable a Mm. donde corresponde, ¿no? Pero bueno, Eh, muchas gracias. No, por favor, Giselle, y ojalá que, digamos, esté pensando que tenga, te acompañe cuando ya estés ejerciendo también. También la licenciatura en criminalística también es una herramienta que yo la uso, tengo una licenciada y te da una mirada amplia. Yo a veces cuando tengo una teoría, la famosa teoría del caso, esto que hablamos siempre, cuando lo comparto interdisciplinariamente con una licenciada en criminalística, tiene una mirada extra que yo no la tengo, pero porque no estudié para eso. Y a veces están como. Yo a veces digo, por ejemplo, ahora en este caso que tengo este debate, por ejemplo, estoy cuestionando que las pericias que se acompañaron en el fuero penal, para no revictimizar a la denunciante, se tomaron solamente las denuncias para imputar y llevarlo a debate y estar preso este muchacho, las informes que se hicieron en los refugios de violencia de género o de juego de familia. Y yo lo que digo, está bien, yo no estoy pidiendo que revictimicemos a la persona, sino que me hagan una pericia respecto al aspecto penal, porque me están sosteniendo una prisión preventiva con informes fuera de otro objeto, de otra situación. Y por ejemplo, en esta cuestión ponen este aborto no consentido, que como que fue obligada, la persona firmó el consentimiento médico, el médico fue citado como testigo, y el médico dijo, no, yo no vi una mujer rasgos o signos que yo tenga que informar algo, me vino, sacó turno al hospital público, quiero abortar, yo le di el turno, las preguntas tenía que hacer de rigor, y cuando vi que no había signos de nada, bueno, sometí a hacer la práctica del aborto, ¿no? Y, y sin embargo la justicia, sin una pericia cierta, dice que, que esa persona fue, aunque firmó el consentimiento médico, no sé cuál es la defensa que hay, ¿no? Aunque firmó el consentimiento médico y todo, y el médico no haya visto situaciones que podía estar dentro del ciclo de violencia, que supo manejarlo, la víctima supo manejarlo, que no se vean los signos, para no sacar la palabra al agresor real, ¿no? Es decir, entonces, contra eso, ¿qué puedo hacer? Porque si me está diciendo que hay un consentimiento firmado, que el mismo médico como testigo dice que no vio ningún signo de violencia, que lo va a alertar, que estaba obligada haciéndolo, y sin embargo la justicia lo eleva a juicio con esa carátula, entonces ahí que está ahí, bueno, después el debate se irá a caer. Pero si es un tema sensible, por eso también el respeto, gracias están participando que a veces en estos temas no quiero decir algo que pueda ofender a alguien que está escuchando, ¿no? Porque a veces uno puede decir, sí, y que como hay una persona que pasó no como trabajo, sino como víctima o como parte del proceso, es difícil entrar en esa por eso no tendría, si en esta defensa o en esta posición, puedo haber hecho una palabra, nunca fue en el extremo, trato de ser en el hecho puntual, ¿no? Que es lo que la justicia quiere, que evaluemos la persona justa y el hecho puntual y la circunstancia del hecho. Bueno, ¿cómo? Te puedo hacer una pregunta, una Lícito. acotación. Sí, No, puse ahí en el chat que justamente en este caso que vos decís que hay una serie de informes que están en otros ámbitos, hay que tener en cuenta justamente la diferencia entre ese discurso clínico, ¿cierto? Y el discurso forense, que es lo que vos estás pidiendo. excelente Porque lo que decís, ¿eh? en el anterior, digamos, en todos esos informes habla de un sujeto y de su subjetividad, ¿no es cierto?
y de su verdad subjetiva. ¿Mm? En cambio, en forense buscamos la verdad más objetiva, ¿no es cierto? Entonces, me parece que ese es un punto para que vos lo puedas poner en, digamos, en el tapete, que lo que vos estás pidiendo es justamente que trabajamos en forense con una verdad objetiva, ¿no es cierto? Y no con la subjetiva que trabaja el clínico. Totalmente, totalmente, porque muchos informes caen en una situación subjetiva que después cuando tienen que defender en un contrainterrogatorio, acá también, por ejemplo, el rol del perito consultor técnico, ¿no? El perito, yo, por ejemplo, ahora, en este caso, el perito mío, yo lo ofrezco como consultor técnico. ¿Para qué? Porque obviamente cuando tengo que interrogar o contrainterrogar, mejor dicho, a la perito forense que se presenta, yo tengo que tener herramientas del fuero para Sí, poder sí. debilitar un poco el testimonio del informe del especialista, ¿no? Que está ahí. Y por eso se pide también, que algunos critican, hay un perito de las redes, se me fue el nombre ahora, que él plantea de que para él el perito oficial no debería existir. Y presenta un proyecto de ley, no creo que le tenga que leer, pero me parece interesante, él lo planteaba que debería haber peritos de parte nada más, ¿no? Y después hay un perito no que intervenga, sino que puede decir entre los informes de las partes. Porque el perito oficial, salvo a unas excepciones, había pasado esto, que una perito, la pudimos debilitar, le digo, licenciada, ¿usted me podría decir cuántos informes elaboró esta última semana? Y contaba la perita oficial que había tenido un debate por día. Un debate por día es un montón que tenga que estar analizando una perita oficial, un debate por día que a veces llegan a audiencia sin recordar mucho. Después hay un perito Morón oficial ahora que lo felicité la otra vez. Si bien no me. El licenciado Almada, porque fue una clase, tuvo un debate explicando en cómo avaló sus informes y todo eso. Y me llegó un montón de cosas importantes porque está bueno cuando escuchás también a un perito Mm. formado, que puede defender que te das cuenta que hizo un informe no sé, con esta parte objetiva, ¿no? Y lo defiende. Entonces, hay que estar bien armados un abogado que va preparado a un debate. Tienes un consultor técnico, esto quería decir, ¿no? A veces el rol también del perito, no solamente que haga el informe, sino yo lo me llevo, esto es un debate de hacer Mar del Plata, me lo voy a llevar, le voy a pagar los honorarios que tiene que ser para que me acompañe en esa. Prefiero yo tener un porcentaje menor de ganancia de eso, pero llevármelo y tenerlo a él para poder cuestionar, porque son muchos expertos que hay que pasaron por este proceso. Y sé que va a ser una tarea bastante ardua, ¿no? Entonces hay herramientas que no puedo tener, pero sí o sí esta parte interdisciplinaria entre el abogado y el perito, ¿no? Que aprovecharlo. Y otra cosa que te quería eh, decir, que en algunos aspectos aparece justamente esto del perito oficial en las fiscalías, están respondiendo al fiscal, ¿no es cierto? Mm. En cambio, yo he sido perito oficial de la asesoría pericial de los tribunales de San Martín. Bien. Y justamente nosotros somos nombrados por la Suprema Corte de Justicia y no respondemos ni a los fiscales, ni a los defensores, ni a los abogados de parte, a nadie. Entonces, es distinto el trabajo que hace el perito oficial de una asesoría pericial que Ujú. los peritos, tanto de los fueros Sí, sí, familia, sí. como de fiscalías o el Ujú. Centro de Atención a la Víctima. Por Ujú. eso me parece importante lo que vos decís, que a veces estos peritos tienen un sesgo confirmatorio, Bien, porque sí, responden a quien está acusando, que es el fiscal, ¿no es sí, cierto? sí, 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 sí. Yo ahora, Sí, bueno, no trabajo como perito oficial porque pues, ya me jubilé, pero sigo manteniendo esa objetividad y esa ¿Y está- imparcialidad ¿Estás como como perito, estás perito como de perito de parte. parte, Alicia, o Sí, tampoco? sí, sí, Ah, sí, bueno, sí. me interesa tu mirada, después vamos a hablar. No, Bueno, no, está no, bueno verlo. incluso
trabajo también en casos en Morón, ¿no? Por Ah, eso los conozco a todos. bien, sí, sí, entonces me Y me imagino cuando he conocen, dicho cosas, te habrás imaginado sí, a y dónde, me conocen. sí, nada, que aparte se genera eso, ¿no? En tribunales, que Sí, creo que hay ciertos peritos también de parte y fíjate que ya sí. como que se van conociendo. Ahora tenemos, los quiero, perdón, hay un workshop que vamos a hacer, ahí digo las fechas, y que sumar A algunos, ver, pues, esto va a ser dale. el miércoles 15 de octubre. Es un workshop que hacemos yo voy a publicar en mis redes, después si alguno me escribe acá mi Sí, Instagram, así ya lo tienen, Gabriel. eh, Roldán. Eh, Hacemos una vez por mes, estamos haciendo un workshop, esto es con un colega, hacemos en Capital, y lo deben conocer, así que va a estar el perito psicólogo Pablo Soler de Lima, lo deben conocer. sí, lo conozco. Tengo varios casos con él. Bueno, él En va a llevar el contra de workshop. él también. Sí, 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 yo también, yo también. No es mi perito de mi equipo, pero es un perito que hoy está en todo, está medio metido en Sí, todas estas charlas y todo, sí, así que lo sí, vamos a estar sentados en el estudio y vamos a hacerle preguntas, interacción, y aparte está bueno que los invito, porque es bastante, bueno, es en Capital, lo que es sí, Villa sí. Estoy Interior, en Caballito, estoy en Caballito. está bueno, Así aparte, que, hacemos intercambio, preguntas, arman debates buenos, tomamos algo ahí, compartimos algo y está ahí, así que las reglas vamos a estar compartiendo, es el 15. Después, bueno, ahí en el estudio de Richmond, en Lucas. Así que bueno. Bueno, no sé si cómo venimos, ¿Te hago una ¿no? pregunta? Sí. Te hago una pregunta. ¿Me podrías, por favor, dar las siglas del fallo? ¿Cómo puedo ubicar el fallo para poder encontrarlo? Ese que recién acabas de mostrar. Escribime en privado después y te lo mando. Ahí no sé si usas Instagram, o dejo mi celular acá. Eh, entonces, en Instagram te busco como Gabriel Roldán. Sí, ahí lo escribí, es DR Gabriel R. Roldán, es mi Instagram más que nada profesional, que es abierto, que van a verlo ahí. Me lo pedís por ahí o, Dale, dale, dale. y después yo igual, lo que sí le mandaré a la Gloria es las filminas de eso, si después se lo quieren, lo publican en un lugar, o como quieran, no sé, eso, como lo organizan ahí Vemos. ustedes. Y, y Bueno, estamos. bueno, Gabriel, muchas gracias por tu participación en la charla y por compartir, digamos, toda tu No, pues, experiencia, tu recorrido. Y agradecemos a todas las personas que participaron hoy, eh, que lo hicieron de una manera muy, muy respetuosa, como pensábamos y decíamos, son temas muy sensibles que nosotros mismos vamos siendo parte del cambio. eh, y tenemos que ir como trabajando en cuál es nuestra mirada sobre estos hechos. Bueno, como les decíamos, va a estar subida la charla al canal de YouTube y nos vemos en la próxima charla, la charla que se va a dar el último sábado de octubre. Bueno, muy nos, bien. nos Chao, vemos. gracias. Gracias. Hasta Buen fin luego. de semana. Gracias.